Hoy conoceremos una organización que trabaja en la labor de apoyar y ayudar a personas con Alzheimer y otras demencias. Hoy nos acompaña el licenciado Adrián Rojas y la doctora Alejandra Pérez, representantes de la Asociación ALZ de Monterrey. Y para quienes aún no conocen la Asociación Alzheimer de Monterrey, yo quisiera saber cómo nació y que nos platiquen un poquito de esta historia. La asociación nace precisamente de un médico, de un geriatra, el doctor Amador, quien en 1994 conforma a un grupo de familiares y ven la necesidad de ya protocolizar este tipo de ayuda. Okay. Entonces fundan en 1996 la Asociación Alzheimer de Monterrey, porque se dieron cuenta que las familias, los cuidadores, llegan a una etapa de, nosotros le llamamos burnout, sí, en que están a punto de desesperarse, de explotar. Entonces ven la necesidad de empezar a organizarse para hacer una asociación y ver cómo pueden apoyar a las demás personas. Sí. Posteriormente, él escogió a un grupo de familiares y dentro de este grupo estaba la doctora Tere Villarreal, okay, quien tuvo a su mamá con demencia y ella toma las riendas de la presidencia en el año 2000 y le da un cambio radical a la asociación. Entonces, cuando realmente empieza a profesionalizar, a hacer los inicios de la profesionalización de esta asociación que tiene como objetivo el mejorar la vida, la calidad de vida de las personas con demencia, así como de sus cuidadores. Sí, y yo creo que es importante esa parte porque a veces vemos la enfermedad, pero no vemos quién se está haciendo cargo de la enfermedad porque es algo complicado. Y yo creo que es importante que se empiece a dar visibilidad también a los cuidadores. Y esta pregunta va para la doctora. Yo sé que muchas personas creen que el Alzheimer es una parte normal del envejecimiento, pero ¿qué es realmente esta enfermedad y cuál es la principal diferencia con el deterioro natural asociado a la edad? Tenemos mucho la costumbre o el hábito como sociedad de confundir los cambios normales del envejecimiento con perder la memoria o ciertas pérdidas de habilidades cognitivas, ¿no? Y primero sería importante definir qué es la cognición, porque es un término que vamos a estar ocupando mucho. Y la cognición son todas aquellas habilidades o herramientas que tenemos que nos permiten relacionarlos con el medio que nos rodea. Uh-huh. Entonces, dentro de muchas otras están la memoria, el lenguaje, la atención, el juicio. Y dependiendo de qué área está afectada es el tipo de síntomas que vamos a tener. Entonces, bajo ninguna circunstancia es normal perder la memoria con la edad. Okay. Ni poquito, ni mucho, ni nada. Sí es cierto que hay un enlentecimiento, cuesta trabajo adquirir nuevos conocimientos, cuesta trabajo seguir elaborando a lo mejor con la misma velocidad las tareas que habitualmente realizamos. Pero esa es una gran diferencia a perder la memoria o perdernos al llegar a nuestra casa o dejar prendida la estufa o ponernos en riesgo, ¿no? Okay. El tema de las llaves, el tema de no recordar a lo mejor conversaciones recientes, eventos importantes, fechas de nacimiento importantes, teléfonos que habitualmente pues manejamos con facilidad, que ahorita pues bueno con el celular se complica ya un poco, pero sí, ese tipo de recuerdos o de pérdida de memoria no es normal. Entonces en el momento en el que se empieza a identificar sobre todo pues estos síntomas, cambios de personalidad, tendencia por ejemplo también a la depresión, que es otro factor de riesgo que nos predispone a la pérdida cognitiva, ¿no? Entonces es importante llevar a cabo una valoración geriátrica integral porque dentro de los factores de riesgo para presentar demencia o deterioro cognitivo, ya sea leve, moderado o severo, pues existen varias razones que hay que evaluar con el tiempo, ¿no? Y entre ellas pues está la alimentación, el estado de ánimo, el estado físico, metabólico, que si tiene enfermedades, por ejemplo, crónicas, diabetes, hipertensión, que en Latinoamérica en general, no solo en México, pues prevalecen mucho, ¿no? Entonces hay que tomar el contexto general de la persona, pero principalmente yo diría que los primeros síntomas casi siempre vienen con cambios en la personalidad, cambios en la memoria, por supuesto, en el lenguaje, fenómenos de no poder encontrar las palabras, se nos pueden ir, ¿verdad? Sí. De forma cotidiana, claro, pero esa frecuencia cuando aumenta, cuando nos cuesta un poquito más de trabajo, no hay que normalizarla. Pudiera llegar a estar relacionada con otros datos o con otras enfermedades que no necesariamente son una demencia, pero por eso es importante la valoración temprana. Nada más para
comentar también de que ahí dentro de nuestra sociedad manejamos mucho la demencia senil. Ok. Y ese término dentro de la Organización Mundial de la Salud no existe. Es como lo comenta la doctora. Yo lo veo, por ejemplo, a mi edad haciendo ejercicio, no tengo la misma habilidad que tenía cuando tenía 20 años. Fui atleta de alto rendimiento y todo el tiempo estaba trabajando con mi cuerpo, pero ahorita ya no puedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mente? Pues también la tienes que estar ejercitando. Sí. Y entonces, pues se nos llegan a olvidar algunas cosas. ¿Por qué? No porque tengamos algún tipo de demencia, sino porque ya no estamos ejercitando la mente como lo hacíamos anteriormente. Y ahorita que platican esta parte importante de que cambia, es normal por la edad, por el metabolismo, las actividades son diferentes. Y ahorita menciona algo muy importante, un ejercicio mental. ¿Hay algunos ejercicios que pudieran recomendar como para ejercitar la mente? Sí, de hecho en la asociación nosotros desarrollamos diferentes tipos de talleres y uno de ellos es lo que es gimnasia mental. Ok. Entonces donde estamos nosotros, de hecho, dentro de los ejercicios que hacemos yo los estoy tomando, son movimientos que puedes hacer con las manos, con los dedos, con dibujos, que constantemente si los ejercitas, pues tu memoria otra vez, digo, no vas a tener la misma habilidad que tenías a los 20 años, pero... ¿Sí? Bueno, sí, no sabemos. Es que lo importante aquí es que no asocien a la edad con la demencia. O sea, no tiene nada que ver, por eso siempre se te olvida. Inclusive yo me acuerdo de un tío que cuando se me olvidaba algo decía, el alemán te está persiguiendo, o sea, asociando al Alzheimer. Sí. O ya estás grande o ya estás viejo, por eso se te olvidan las cosas. Digo, yo conozco gente de 88 años con una mente totalmente lúcida. Entonces es súper importante que no asocien la edad con el yo creo que deterioro cognitivo. Eso es un mito que se tiene, ¿no? De que es que con la edad vas a empezar a olvidar las cosas, cuando lo normal es que no es así. Por eso es importante que nos cuenten esto para que la gente sepa que no es normal. Y yo quería también preguntar un poco cuáles son algunos retos tanto emocionales y físicos que enfrenta la persona diagnosticada, pero también los cuidadores. ¿Cuáles son estos retos que enfrentan? Digo, de entrada es un golpe emocional muy fuerte al momento que diagnostican a tu familiar, porque pues nadie tiene conocimiento de cómo va a enfrentar y no sabe cómo van a ser las diferentes etapas. Sí. Y la primera pues es la negación, ¿no? Vas con diferentes médicos para que te den tus diagnósticos tratando de decir que alguno me diga que no es algún tipo de demencia. Posteriormente es quién se va a hacer cargo. ¿Quién se va a hacer cargo del familiar enfermo? Y entonces si no tienes un acompañamiento o un asesoramiento, comienzan las divisiones familiares, que yo creo que es de las partes más difíciles, el quién se va a hacer cargo de la persona con demencia. Entonces, lamentablemente las estadísticas nos marcan que las personas que no buscan ese apoyo, pues las familias se destruyen. Sí, es un reto muy grande. Sí, así es. Y a mí, en lo personal, a los pacientes me gusta compartirles que la demencia no es una enfermedad personal, no es una enfermedad de un paciente, ¿no? No es una gripa, no es un dolor de estómago, no. Es una enfermedad familiar y social también, porque involucra muchas áreas que a lo mejor muchas veces ni siquiera contemplamos, que las normalizamos en el día a día, pero que son muy importantes para sostener la enfermedad y el tratamiento. El cuidar a un familiar con demencia, de por sí el tener demencia, pues claro, intrínsecamente pues es difícil, ¿no? Pero muchas veces quien se hace cargo no conoce la enfermedad. Y el hecho de no conocer la enfermedad, desde dónde viene, por qué están pasando las cosas y también lo que va a venir, es complicado. Entonces, parte de la función justamente de la asociación es esa, el brindar un acompañamiento, el informar, el educar y compartir esta información tanto a los familiares como a la población en general, que yo creo que eso es un punto clave para poder diversificar justamente las formas de cuidado, porque biológicamente y médicamente, ¿verdad? Existe un síndrome que se llama síndrome del cuidador quemado. Y eso muchas veces también lo normalizamos cuando empezamos a cuidar a quien sea, ¿no? Incluso en el trabajo. Cuando tienes un estímulo constante, un estrés constante, una responsabilidad intensa, constante, te vuelves hiperalerta, te vuelves
muy estresado, Sí. ansioso, sensible, te frustras muy fácil, disminuye tu tolerancia. Entonces todos estos factores muchas veces no se conocen y son Sí. datos de alarma que son sumamente importantes para prevenir también que el pilar del tratamiento, que también es el cuidador, o sea, el cuidador es Sí. parte del tratamiento, te colapse. Porque entonces, pues si no está bien quien cuida, No va a estar difícilmente bien. va a estar bien el paciente. Como comenta la doctora Ale, no nada más es un problema familiar, sino es un problema social. Estaba viendo las estadísticas de una investigación que hace la revista Lance de Inglaterra, es una revista científica, de que en el 2019 en México había 793,000 personas con demencia. Ok. Y para el 2050 va a haber 2,200,000 personas con demencia. Sí. Estamos hablando del 183% de aumento. Entonces, si nosotros no educamos, que ese es el trabajo de la asociación, educar y sensibilizar y involucrar sobre todo a la sociedad, y no nada más a la sociedad, sino también al ente político gubernamental, vamos a tener un problema muy grave. Sí, sí, porque también lo que estaba comentando anterior con la doctora era que ahora hay más, va a haber un punto donde va a haber más adultos que jóvenes. Entonces, es una tarea muy importante también de informar y de la prevención, porque la mejor medicina es la prevención, definitivamente. Y ahí, súper importante que mencionaste los jóvenes, la importancia de sensibilizar y educar, no nada más a los jóvenes, a los niños, que eso lo estamos dejando de lado. Hace poco nos invitaron a un parlamento de la persona mayor y no había un solo joven. Y de hecho yo comenté, oigan, todas las iniciativas que ustedes emprendan en este parlamento, discúlpenme, pero no se van a poder materializar porque no están involucrados los jóvenes. Sí. ¿Y por qué? Porque los niños, aquí tiene que ser una ayuda transversal en donde estén involucrados todas las partes del gobierno, tanto la ejecutiva como la legislativa. ¿Para qué, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública debería estar participando en sensibilizar y educar a las niñas de las primarias y secundarias? Porque el día de mañana van a ser los futuros cuidadores. Sí. Entonces, viendo ese estudio que hizo la revista, significa que si no trabajamos en ellos, nos vamos a hacer totalmente invisibles para ellos. Sí. Y inclusive hasta un estorbo. Por eso la importancia de involucrar no solo a los jóvenes, sino a los niños. Sí, tenemos una tarea muy grande de dar difusión para que aprendamos tanto desde los niños y los jóvenes para poder ayudar. Y No esperarnos a estar ahí. yo quería preguntarles también, ¿cuáles son algunos de los apoyos que brindan en la asociación? Nosotros, primero, más que nada, detectamos a las personas que están en ese estado de burnout y les damos contención. Les damos un apoyo de grupos familiares. Nosotros contamos tanto apoyos presenciales como a través de la parte digital, de lo virtual. Okay. Entonces tenemos más de 30 talleres que vemos la parte educativa, vemos la parte de movilidad, vemos la parte de cuidados, tanto a la persona con demencia como hacia los cuidadores. De hecho, nosotros estamos enfocados hacia los cuidadores, porque si el cuidador no está bien, pues automáticamente la persona con demencia no va a estar bien. Entonces, un apoyo integral de tanto el cuidador como la persona que padece esta situación. Yo agregaría, perdóname, sería multidisciplinario también, que esto es importante como pilar del tratamiento, el tomar en cuenta que no es nada más o del geriatra o del psicólogo o del neurólogo. O sea, necesitas un combo de especialidades y de apoyo que te orienten a cada parte de lo que uno necesita, ¿no? Entonces, sí enfocaría mucho, por ejemplo, dentro de los grupos de apoyo, muchos los manejamos desde el área médica, desde el punto de vista geriátrico, desde cómo se van dando los cambios, incluso anatómicos, ¿verdad?, Sí. en el cerebro. Pero también existen grupos de apoyo psicológico, también existen grupos de apoyo jurídico. Entonces, dependiendo el área que sea la más pues débil o donde haya más necesidades de los pacientes, pues es a donde se canalizan primero. Okay. Pero la idea es que pasen por cada uno de los grupos. Multidisciplinario, ok, es muy importante porque yo creo que también mucha gente no sabe que deben de verlo desde todos los aspectos y que ahí también pueden brindarles esa ayuda. Por ejemplo, en la parte jurídica, cuando está este diagnóstico y cuando va avanzando la etapa de la demencia,
los familiares comienzan a decir quién se va a hacer cargo de los bienes. Ok. Entonces ahí nosotros pues hemos visto cómo las familias tienen ese problema. Nosotros no tenemos un área legal, pero sí canalizamos, sabemos con quién canalizar para que puedan enfrentar ese problema y no haya ninguna disfunción familiar por eso. Sí, muy importante también porque volvemos a que si el cuidador no está bien, pues el paciente tampoco. Y yo quería también saber cómo puede acercarse a la asociación para recibir el apoyo. Puede ser a través de nuestras redes sociales. En Instagram es als.mx, en Facebook es als Monterrey, puede ser teléfono y nuestra página es als.mx. ¿Y en dónde se encuentran ubicados? En la calle Juventino Rosas, en la colonia Buenos Aires. Lamentablemente no tenemos número, pero estamos al lado de un registro civil. Ok, muy bien, entonces ya saben dónde pueden encontrar el apoyo si ustedes o un familiar lo requieran. Y yo quería saber, nosotros como sociedad, ¿cómo podemos apoyar a la asociación? Ya sea que con voluntariado, donativo, ¿cuáles son estas campañas que tienen que los podamos apoyar? Puede ser por forma, nosotros tenemos un grupo de voluntariado, de hecho nos acabamos de reunir y estamos haciendo todo un rediseño de nuestra estrategia hacia el voluntariado, pero nos pueden apoyar a través de dando un servicio social, pero también necesitamos mucho apoyo de recurso financiero. Okay. Puede ser a través de nuestra página de internet, hay donativos que van desde los 200 pesos hasta los 500 o más, o pueden hacer donaciones a nuestra cuenta bancaria. Ok, porque realmente el apoyo siempre es más que bienvenido. Cualquiera de las formas, la verdad es que se agradece mucho y sobre todo creo que la concientización y el simple hecho de escuchar este podcast y difundirlo, yo creo que ya con eso ganamos hoy. El hecho de dar a conocer estas necesidades, esta enfermedad, esta realidad que está viviendo no solo México, sino Latinoamérica y el mundo en general. Sí. O sea, es una enfermedad universal y muchas veces, hasta que no estamos ahí, no le damos la importancia. Definitivamente. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación y ya saben, si tienen algún familiar o ustedes conocen a alguien que esté pasando por una situación, ya saben dónde acudir y también si ustedes quieren apoyar, ya saben cuáles son las maneras. Muchas gracias.